El día de hoy tú te encuentras con gente que dice, yo soy un cristiano socialista, marxista, ¿sí? Marx, hermano, era un ateo. Vamos a estudiar de Marx un poco. Y Marx, hermano, no solo era un ateo, probablemente era un satanista. Lee, hermano, los poemas que le escribía a sus hijos, o a sus hijas, perdón, porque no tenía varones. Lee y dime. Y hoy día hay cristianos socialistas, marxistas, que van a querer utilizar la Biblia para defender el socialismo, que van a decir de que Jesucristo fue socialista. El 2020 nos hemos topado igual con otros problemas y fue el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, hermano, el gobierno nos dice, cierran sus iglesias, se ponen tapabocas y nada. Y las iglesias, al César, lo que tú me digas, César, lo que tú digas, ¿sí? Vamos a estudiar eso, hermano, Romanos 13 más adelante. Eso no era lo correcto, hermano. Y yo no sé por qué es controversial lo que estoy diciendo, porque ¿quién es Señor de la iglesia, hermano? Cristo. Cristo, ¿verdad? ¿Y desde cuándo el César me puede decir a mí quién entra y quién no entra a la iglesia? ¿Desde cuándo el César me puede decir a mí si la iglesia puede estar abierta o cerrada? Quiero, hermanos, pasar en esta segunda sesión a ver algunos pasajes en la Escritura, los cuales deben llevarnos a entender que nosotros tenemos una responsabilidad cultural e incluso una responsabilidad política, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo primero, hermanos, que quiero que ver ahora, muchos de estos pasajes, por si acaso, hermanos, los vamos a profundizar en las siguientes sesiones, ¿sí? Los vamos a profundizar, cada uno de estos pasajes vamos a verlos a detalle. Pero tenemos que comenzar en el inicio, hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 28, escucha lo que dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto, hermanos, es lo que se conoce como el mandato cultural, teológicamente. Y este es un mandato que todo ser humano tiene, es una responsabilidad que todo ser humano tiene delante del Señor. Y nosotros, hermanos, que hemos sido redimidos, que hemos llegado al Evangelio, que hemos conocido a Cristo, aún más, hermanos. Nosotros somos aquellos que verdaderamente pueden cumplir este mandato. Ahora, la próxima semana vamos a ver a detalle esto, porque hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para la política. Hermano, no vamos a poder organizar una sociedad de la manera correcta si no sabemos cómo el hombre ha sido creado. Sí, si no sabemos cómo el hombre ha sido creado, así que la próxima semana vamos a profundizar bastante este pasaje. Pero hermano, déjame una vez más mostrarte esto. Dios le manda al hombre que tenga una familia. Dios le manda al hombre llenar esta tierra. Hermano, ¿tú crees que eso no tiene relevancia el día de hoy? Te cuento de que mucha gente está proponiendo políticas las cuales quieren evitar que llenemos la tierra porque dicen más bien que la tierra está sobrepoblada, ¿sí? Literalmente Dios le dice al hombre eso, juzgad la tierra, enseñoréate de la tierra. Y este, hermano, es un mandato a todos los hombres, no solamente a los reyes, no solamente a los gobernantes, a todos nosotros. Un mandato que tú y yo tenemos, hermano, es de que esta creación que Dios nos ha dado, nosotros la administremos de tal forma que dé más frutos, que esté bien administrada, que produzca más cosas, que esté bien ordenada. Y hermano, este es un mandato que todo cristiano y todo ser humano tiene y que lamentablemente muchos cristianos por el mandato de la Gran Comisión se olvidan de este mandato cultural que nosotros tenemos. Hermano, tenemos estos dos mandatos y hay que cumplirlos. Id y predicad, sí, el Evangelio, discipulen las naciones como hemos visto hace un momento, pero también tenemos este mandato, hermano, de administrar bien esta creación. Y una vez más, te pregunto, hermano, ¿quiénes son los más capaces de hacer eso? ¿Los incrédulos, los cuales están ciegos y muertos en sus delitos y pecados, o los cristianos? Creo que la respuesta es bastante obvia. ¿Quiénes van a ser más capaces, hermano, de poder administrar, sojuzgar, de poder hacer que este planeta, esta tierra que Dios nos ha dado, sea administrada de tal manera que dé frutos para la gloria de nuestro Dios?
Obviamente nosotros, hermano, tenemos una ventaja ahí porque Dios nos ha rescatado, nos ha dado una nueva vida y creo que es algo que no se toma en cuenta muchas veces. Aparte, hermano, que tú vas a notar de que Dios le da este mandato al hombre de que sojuzgue, de que administre su creación de manera eficaz, ¿sí? Porque Dios quiere, la idea de Dios acá, como vamos a ver la próxima semana, hermanos, es de que Dios lo puso a Adán en el jardín del Edén. Pero a veces nos imaginamos, hermano, que todo el planeta Tierra era el jardín del Edén. Y no es así, era solamente una región, que incluso la Biblia misma nos dice entre qué lugares estaba. Y la idea, hermano, era de que Adán y sus descendientes hagan que toda la tierra sea como el jardín del Edén. Esa era la idea, ¿sí? Y tú y yo tenemos todavía ese mandato, hermano. Y si tenemos este mandato de que las cosas prosperen, de que las cosas fructifiquen, hermano, no podemos quedarnos al margen de las cosas públicas, de las cosas políticas. Aparte, tú vas a encontrar, hermano, y esto es muy importante, de que Dios en diferentes ocasiones usó a su pueblo para evitar que la maldad se propague en la tierra. Hermano, Dios usó a su pueblo para evitar que la maldad se propague en la tierra. Y esto, hermanos, si bien no lo quiero aplicar todavía de manera explícita al tema político y cómo un gobernante debería dirigir, ¿sí?, a una nación y el tema de las guerras, tanto justas como injustas, vamos a tocar esos temas más adelante. Pero hermano, como cristianos, creo que si vemos de que Dios buscó utilizar a su pueblo para castigar la maldad y para evitar que la maldad se propague en la tierra, eso es algo que tú y yo deberíamos tomar muy en cuenta. Esta es una labor que tú y yo tenemos. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar esto. Incluso Dios lo hizo de maneras bastante duras. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Algunos hermanos dicen, ¿por qué Dios actuó de una manera tan fuerte contra estas naciones? Escucha lo que va a decirnos el mismo Moisés en Levítico capítulo 18, versículo 24 al 25. Aquí está el motivo por el cual Dios fue tan severo con esas naciones. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Si tú lees, hermano, ese capítulo vas a encontrar la tremenda inmoralidad que Dios prohíbe a su pueblo y que Dios nos dice, todas estas naciones están en esa inmoralidad, están sumidas en esa inmoralidad. Por lo tanto, yo los uso a ustedes, ¿para qué? Para castigar esa maldad y para detener esa maldad en esta tierra. Y hermano, Dios va a usar a su pueblo para hacer eso. Dios podría, hermano, haber mandado fuego del cielo simplemente, ya lo había hecho antes eso con Sodoma y Gomorra. Pero no usa a su pueblo. Ahora, no les estoy diciendo, hermanos, tampoco que ahora el día de hoy nos organicemos en un pequeño ejército y vayamos a matar a todos los que viven en inmoralidad y ese tipo de cosas. Da ganas, hermanos. Pero creo que hay un principio claro, hermanos. Dios usó a su pueblo para detener la maldad en este mundo. Aparte, hermanos, de que Dios literalmente nos da pasajes en su escritura, las cuales nos muestra de que Él busca, hermanos, de que tengamos un impacto cultural, un impacto en la sociedad que nos rodea. Uno de ellos, y creo que es muy importante este pasaje, está en Jeremías capítulo 29. Y este pasaje, hermanos, les ruego que lo tomen muy en cuenta, porque también lo voy a utilizar para argumentar un poco más contra esa visión pesimista a veces que tenemos del futuro, ¿sí? Hermano, el profeta Jeremías aquí le está hablando a un pueblo que lamentablemente se corrompió, que lamentablemente abandonó a su Dios y va a ser castigado severamente. Van a venir primero los asirios, luego van a venir los babilonios y van a destruir la nación. Van a meterse hasta el templo, los van a llevar en cautiverio a una nación pagana, Babilonia, ¿sí? Y ahora, hermano, los judíos sabían esto, escucha. Los judíos sabían de que Dios les había prometido un reino y un rey, ¿sí?
Y esto es muy importante para lo que quiero argumentar acá. Ellos sabían, Dios nos ha prometido un reino y un rey. Los judíos están en una de sus peores etapas, en cautiverio, en una nación pagana, llena de idolatría, llena de injusticia, con reyes como Nabucodonosor que van a exigir que lo adoren a él, como sabemos en por el libro de Daniel. Y ahora escucha lo que Dios le va a decir al pueblo de Israel en esas circunstancias. Jeremías 29, versículo 7. Procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora, escucha, voy a leer el versículo 6 más, ¿sí? Porque creo que desde el versículo 5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y después de esto dice, procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Muchos de nosotros, hermanos, lo que conocemos de este capítulo es el versículo 11. Escucha lo que dice el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Mucha gente conoce ese versículo, hermano. Es el eslogan de muchos falsos maestros de la prosperidad, ¿sí? Entonces, pensamientos de bien tengo para ti, ¿sí? Pero en el contexto, hermano, ¿qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel, hermano, Dios le está diciendo, sí, sabes, las cosas se van a poner mejor. No estoy diciendo que no. Y una vez más, hermano, Dios quiere que el pueblo tenga una visión positiva, ¿sí? Del futuro, una visión optimista del futuro. Pero, en medio de que sí, las cosas se van a poner mejor, ustedes trabajen, ustedes hagan. Incluso estando en esta nación pagana, incluso estando bajo el dominio de Nabucodonosor, incluso no estando en su propia tierra, Dios les dice, procuren la paz de aquella ciudad. La palabra paz, hermano, en la cultura judía no significaba simplemente tranquilidad, sino incluso significaba bienestar, prosperidad. Y Dios le manda, escucha a su pueblo. ¿Por qué crees, hermano, de que Daniel va a ser el mejor trabajador del rey? ¿Por qué crees? Es por esto, hermano. Dios les dijo eso. Saben, hagan que este lugar donde están, que no es su tierra, está bien, están esperando algo mejor, está bien, nadie lo niega, pero ustedes trabajen por la paz de este lugar. Busquen la paz. Y esta palabra buscar, hermano, o procurar es bien importante porque significa alguien que está buscando de manera activa cuidar, proteger algo, mejorar algo. Y como les he mencionado ya, la palabra paz, hermano, tiene que ver con alguien que está buscando bienestar, prosperidad. Ahora, yo sé que muchos cristianos tienen esta idea, hermano, de que la prosperidad es mala, ¿sí? La falsa prosperidad que te ofrecen las iglesias de la prosperidad, esa es equivocada, hermano, ese es un error, ese es un engaño, ese es un robo, nadie lo niega, ¿sí? Pero, hermano, la prosperidad, incluso en el contexto en el cual el profeta está hablando acá, no solamente por si acaso es de bienes materiales, sino es de tener un lugar donde podamos vivir tranquilamente. Por eso Dios le dice a su pueblo, hagan casas, tengan familias, ¿sí? Tengan familias, construyan casas. En el Nuevo Testamento tú vas a encontrar cosas parecidas en la mente del apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2. Pablo le va a decir a la iglesia, oren. ¿Para qué? Oren por sus gobernantes, para que sean salvos y para que podamos vivir quieta y reposadamente. Hermano, ¿a quién le gusta vivir en un país donde tienes que hacer 8 horas para conseguir gasolina, en un país donde la gente se está peleando por aceite, por azúcar, por harina, en un país donde tienes todo un lugar donde no puede entrar la policía? ¿A quién le gusta vivir en un lugar así? Pero los cristianos, hermano, no somos nada, nos quedamos al margen. Pero no, hermano, Dios le dice a su pueblo, ustedes deberían estar buscando más bien que las cosas mejoren, que las cosas vayan bien. Ezequiel capítulo 22, escucha lo que Dios va a decirle a su pueblo a través de este profeta, Ezequiel 22, versículo 30. En este pasaje, hermanos, las cosas, si tú lees el contexto, vas a encontrar de que las cosas están muy mal. La religión se ha corrompido, el gobierno se ha corrompido, el pueblo se ha corrompido.
¿sí? Entonces las cosas están yendo mal, hermano. Están bien difíciles, bien complicadas. Si tú lees los versículos anteriores, vas a encontrar eso. La religión, los gobernantes, el pueblo, todo corrompido. ¿Qué está buscando Dios para que las cosas mejoren? Escucha versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermano, Dios dice, estoy buscando un hombre. Ahora, esto es bien importante mostrarles, ¿sí? Un hombre que ore. Obviamente eso sacamos de este pasaje. Que se ponga delante de mí en favor del pueblo. Eso es un hombre que esté intercediendo a Dios por el bien de la nación, hermano, ¿sí? Del pueblo, de todos los gobernantes, de toda la gente que se ha corrompido en los versículos anteriores. Que Dios va a derramar su ira, hermano, va a castigar. Pero Dios dice, estoy buscando un hombre obviamente que ore, pero no solo que ore. Dios dice un hombre que esté construyendo vallado. Esa es una expresión, hermano, que significa un hombre que esté haciendo algo para que las cosas mejoren también. Orar sin hacer, hermano, es muchas veces hipocresía, ¿sí? Muchas veces una excusa, ¿sí? Para sentirte mejor de que estás orando. Pero hermano, el llamado de Dios, como hemos visto en Jeremías, en Ezequiel, no es solamente orar, es hacer, es hacer. Estoy buscando un hombre que se ponga en medio del pueblo corrompido y un hombre que esté construyendo vallado, un hombre que esté haciendo algo. Jesucristo, hermano, dijo esto, no ruego que los quites del mundo, sino los guardes del mal. Es por eso que les he mencionado, hermano, la gente que se quiere apartar de la política es un error. Apártate del mal, eso haz. Apártate del pecado, eso haz. Pero recluirte del mundo, recluirte de todas esas cosas, hermano, es una equivocación. Jesucristo mismo dijo, yo no quiero eso para mi pueblo. Yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Somos parte de este mundo, debemos guardarnos del mal. Pero hermano, Dios nos ha dado claramente mandamientos y principios en su escritura, la cual nos guía a entender de que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad cultural. Uno de estos pasajes, hermano, que es más claro que los que les acabo de mostrar, está en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Hermano, muchos de ustedes conocen ese pasaje. Escucha lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Estos pasajes, hermano, en otro momento los vamos a estudiar más a profundidad, pero es bastante fuerte lo que Jesucristo dice, ¿sí? Porque Jesucristo dice, ¿sabes? Cuando la sal pierde su función, es pisoteada por los hombres. Y te digo, sinceramente, eso es lo que se ve el día de hoy con la iglesia. El mundo no respeta a la iglesia, no respeta a los cristianos. Los cristianos son, a diferencia de otras épocas, hermano, cuando la teología era la madre de las ciencias, escucha, la madre de las ciencias. El día de hoy, hermano, los teólogos, no me hables de esas cosas, ¿sí? Somos pisoteados como algo inútil, no tenemos nada que ofrecer. Y te voy a ser sincero, mucho tiene que ver porque hemos dejado de cumplir nuestra función de sal. Entonces, si no estamos cumpliendo la función de ser sal, ¿qué más vamos a hacer? La sal que pierde su sabor, que pierde su función, se la tiraba al piso y la pisoteaban. Y la sal, hermano, ¿qué función tenía? La sal, hermano, literalmente tenía la función. Ahora yo sé, hermano, de que hay teólogos, hay pastores, no voy a negar que hay un significado que tiene que ver con eso, de que le da sabor a las cosas. Aunque creo que eso se malinterpreta a veces, sí, porque la gente dice, los cristianos estamos para darle sabor a la vida, sí, o cosas así. Hay por ahí, hermano, cierta verdad, no te voy a negar de que sí. Pero la sal, hermano, era un instrumento que la gente utilizaba para evitar que las cosas se pudran, para evitar que las cosas se corrompan, para evitar que las cosas vayan de mal en peor, decaigan.
Tú sabes que ese era el uso de la sal. Hasta el día de hoy se sigue usando la sal así. Y hermano, vemos nuestra sociedad, ¿sí? Todo está pudriéndose en muchos casos. En la educación, en la economía, en lo social, en lo moral. Y hermano, los cristianos tenemos este mandato por si acaso. Entonces, donde yo vea, ahora esto no solo se aplica a la política por si acaso. Donde yo vea, si eres médico, cristiano, tu misión, hermano, es evitar que las cosas se pudran allá. Si eres abogado cristiano, tu misión es así. Si eres albañil cristiano, igual. Evitar que las cosas vayan de mal en peor en el ámbito en el que Dios te haya puesto. Esa, hermano, es nuestra misión como cristianos. Y una vez más, hermano, te recuerdo la definición de política. La política es la ciencia de asociar a los hombres con el propósito de establecer y cultivar y conservar. Escucha esa palabra, conservar la vida social entre ellos. La sal, te cuento, tenía esa función también, de conservar las cosas, ¿verdad? Es por eso, hermanos, de que les adelanto, lo que vamos a ver, vamos a estudiar parte del liberalismo, vamos a estudiar socialismo, comunismo, pero hermano, la posición cristiana siempre ha sido el conservadurismo. Esa es la posición cristiana, porque buscamos conservar las cosas que Dios nos ha dado, que Dios ha hecho, administrarlas de la manera correcta para que fructifiquen, para que den sus correctos frutos. Pero hermano, tú y yo tenemos esa misión. Más adelante Jesucristo va a decir, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermano, Jesucristo dice, escucha, ustedes son la luz del mundo y la luz se la pone lo más arriba posible para que todos la vean. Hermano, eso una vez más no solo es para la política, es para todas las esferas en este mundo. Todas las esferas de este mundo deben ser iluminadas por el cristianismo, por los cristianos. Todo, hermano, todo. Y eso es lo que Jesucristo dice. Ahora, los cristianos, hermano, sin darse cuenta, cometen ese error. Lo que Cristo nos dice en otro pasaje, nadie enciende una luz para meterla debajo del colchón, ¿verdad? Pero muchos cristianos son así, hermano. No vamos a hablar de estas cosas, no nos vamos a meter en esto. Como si la Biblia no tuviera nada que decirnos sobre este tipo de cosas. Y aquí, hermano, quiero mostrarles también un pasaje que creo que es muy importante para entender nuestra responsabilidad hacia la cultura. Y es 1 Timoteo 3:15. Escucha cuál es una de las características de la iglesia, una de las funciones de la iglesia. 1 Timoteo 3:15. Voy a leer 14 y 15. Sí, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora escucha, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hermano, Pablo dice, la iglesia es la que sostiene la verdad. Y ahora, si tú conoces el contexto cultural, Pablo está usando palabras que en su época los efesios hubieran entendido, porque ellos conocían las columnas del templo de Artemisa o de Diana, que sostenían una gran edificación, 127 columnas, si no me equivoco, de 20 metros de altura. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo hasta el día de hoy. Y Pablo sabía que los efesios veían eso, estaba allá arriba para que todos lo vean, una tremenda edificación. Y Pablo dice, escucha, tú y yo somos columna y baluarte de la verdad, de la verdad. Si la sociedad, hermano, vive en engaños, vive en mentiras, quizás es nuestra culpa. Quizás no estamos sosteniendo la verdad como deberíamos sostenerla, ¿o no? Hermano, eso es algo que deberíamos tomar muy en cuenta. Y aquí te voy a preguntar esto, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿a dónde es que el mundo debería acudir para la verdad? ¿A dónde debería acudir? Una vez más te repito, en siglos pasados la teología era la madre de las ciencias. Fueron los teólogos los cuales fundaron universidades como Harvard, como Oxford, las mejores universidades occidentales, hermanas, fundados por teólogos, por protestantes, por pastores.
Y hermano, porque ellos sabían, o sea, la teología debe regir todas las demás ciencias. Y hermano, esto lo voy a citar más adelante igual. Miguel Núñez, por ejemplo, tiene un libro que se llama El poder de la palabra para transformar una nación, que es un libro bastante interesante. Y él dice eso, ¿sí? Cuando la iglesia deja de sostener la verdad, uno, ha dejado de ser iglesia, porque esa es la característica de la iglesia. Y dos, el mundo vive en oscuridad, porque nosotros se nos ha dado la verdad, hermano. Ahora, no quiero que te vayas a un extremo. Y ahora para estudiar ingeniería tenemos que buscar en la Biblia, ¿sí? No exactamente, ¿sí? La Biblia nos da la verdad de cosas fundamentales para que podamos organizarnos y vivir correctamente. Hay otras cosas, obviamente, que nosotros creemos en la ley natural y en la razón del hombre, las cuales son útiles, incluso provienen de Dios. Vamos a ver eso en las siguientes sesiones, cuando hablemos de la ley natural y la gracia común de Dios en los incrédulos. Pero hermano, la Biblia tiene todo tipo de temas, como he mencionado ya, la familia, el ser humano, las leyes. Tenemos libros enteros que tienen que ver con leyes. Mi mamá es abogada y hace poco me decía eso. O sea, hay cosas que en el progreso del derecho, ¿sí? Se cree, wow, hemos descubierto esto. Y tú lees la Biblia y ahí estaba, ¿sí? Ahí ya estaba escrito, ya estaba dicho. Y hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios que es la verdad, la suma de tu verdad, la suma de tu palabra es la verdad, va a decir el salmista. Entonces la iglesia, hermano, tiene esta responsabilidad, sí o sí. Tenemos esta responsabilidad de sostener todas las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra para que puedan iluminar a todos, hermano, a todos. Esa es la idea. Hemos hablado ya de renovar nuestra mente y lo importante que es eso. Pero, hermano, mucha gente cree que la Biblia, por ejemplo, respecto a la política, no dice nada. No dice nada. Es por eso que no saben cómo reaccionar. Y esto, hermanos, es algo que a mí me ha llevado desde el 2019 a involucrarme más en estos temas, porque vi, hermanos, cómo las iglesias no saben cómo reaccionar. No saben cómo reaccionar. El 2019, ¿te acuerdas todos los problemas que tuvimos? No me interesa tu posición política, hermanos, pero fue grave, ¿verdad? Lugares saqueados, parecía que iba a haber guerra civil, ¿te acuerdas? Y hermano, los cristianos no sabían cómo reaccionar. Teníamos dos candidatos, Evo Morales, Carlos Mesa. Hubieron cristianos, incluso reformados, ¿sí? Que decían, votemos por Carlos Mesa. Votemos por Carlos Mesa, un hombre que apoya el aborto, un hombre que apoya que se mate a los niños en el vientre de su madre. ¿Vamos a votar por alguien así? No, yo me he topado con pastores reformados que me han dicho, sí, es que hay que votar por el mal menor. Carlos Mesa no es el mal menor, es el mismo mal. Luego tú, si profundizas quién es Carlos Mesa, te das cuenta de que había sido igual de socialista que los masistas. Entonces, pero no saben, ¿sí? No saben por quién votar. No saben cómo votar. No piensan de que mi voto también tiene que glorificar a Dios. Nos conocemos ese versículo, ¿verdad? Sea que comas o que bebas, todo sea para qué, para la gloria de Dios. Pero cuando voy a votar, a Dios no le importa eso, ¿sí? Cuando voy a votar para definir el destino de una nación, no, Dios no está relegado de eso, ¿sí? Además, eso es muy triste. El día de hoy ves iglesias progresistas que se han arrodillado ante la cultura LGBT, las ideas LGBTs. Tal vez en nuestro país no tanto, hermano, pero ya está llegando, ¿sí? Ya está llegando. Vamos a estudiar un poco nuestra Constitución más adelante, hermanos, y te cuento de que si realmente aplicaran la Constitución bien, no podríamos hablar mal de los LGBTs, porque había sido un crimen, ¿sí? Discriminar a alguien por su identidad sexual, su identidad de género. Hermano, todo eso es utilizado para callar la verdad, para ocultar la verdad. El día de hoy tú te encuentras con gente que dice, yo soy un cristiano socialista, marxista, ¿sí? Marx, hermano, era un ateo. Vamos a estudiar de Marx un poco. Y Marx, hermano, no solo era un ateo, probablemente era un satanista. Lee, hermano,
los poemas que le escribía a sus hijos, o a sus hijas, perdón, porque no tenía varones. Lee y dime. Y hoy día hay cristianos socialistas, marxistas, que van a querer utilizar la Biblia para defender el socialismo, que van a decir de que Jesucristo fue socialista. El 2020 nos hemos topado igual con otros problemas y fue el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, hermano, el gobierno nos dice, cierran sus iglesias, se ponen tapabocas y nada. Y las iglesias, al César, lo que tú me digas, César, lo que tú digas, ¿sí? Vamos a estudiar eso, hermano, Romanos 13 más adelante. Eso no era lo correcto, hermano. Y yo no sé por qué es controversial lo que estoy diciendo, porque ¿quién es Señor de la iglesia, hermano? Cristo. Cristo, ¿verdad? ¿Y desde cuándo el César me puede decir a mí quién entra y quién no entra a la iglesia? ¿Desde cuándo el César me puede decir a mí si la iglesia puede estar abierta o cerrada? ¿Desde cuándo? Pero los cristianos, no hay problema. Sí, no hay problema. Ahora, para aclararles algo, porque tal vez va a surgir esto, pero pastor, había una enfermedad. Hermano, yo creo de que cada iglesia podía determinar, ¿sí?, qué hacer. Entonces hay iglesias que nosotros creemos, y bautistas reformados, en la independencia de la iglesia local. Tal vez hay una iglesia que diga, sabes, no nos vamos a reunir porque le tenemos miedo a la enfermedad y no queremos morir y todo eso. Bien por ellos, los respetamos súper bien. Hay otra iglesia que dice, no, nosotros nos vamos a reunir igual porque nos vale el COVID, ¿sí? Bien por ellos también, ¿sí? Yo no juzgaría, no condenaría a ninguno, pero la iglesia ha tomado su determinación de acuerdo a los principios de la palabra y no porque el gobierno me lo impone. Eso es distinto. Eso es distinto. Entonces, si hubiera habido iglesias, hermano, que han decidido cerrar por un buen tiempo, su decisión. Podré estar de acuerdo o no, lo respeto. Pero otra cosa es de que el gobierno me imponga ese tipo de cosas. Y hermanos, las iglesias ni siquiera se han puesto a evaluar esas cosas. Ni siquiera. Simplemente se han sometido completamente como si el gobierno tuviera control y dominio sobre la iglesia. En un momento nos dijeron, carnets de vacuna para entrar a la iglesia. La última vez que leí mi Biblia, hermano, para entrar a la iglesia, el requisito es haber confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Incluso un incrédulo quiere venir y escuchar la palabra de Dios, tiene el derecho de entrar a la iglesia para escucharla. Pero carne de vacuna para entrar a la iglesia, y hubieron iglesias, hermano, que estaban diciendo, sí. Hermano, los cristianos no saben eso, no entienden cuáles las esferas de poder que Dios le ha dado al gobierno, al individuo, a la familia, a la iglesia. No entienden eso. En el tema de las vacunas, no quiero meterme en más problemas, pero, hermano, ¿desde cuándo el gobierno me puede decir qué hacer con mi familia? En el tema de salud, tengo a mi esposa embarazada y la quieren vacunar con una vacuna que yo personalmente no confío y que ahora me están dando la razón, muchos. Y hermano, yo respeto su derecho por si acaso. Los que quieran vacunarse, vacúnense. Los que no, eso hemos dicho muchas veces. Pero desde cuando el gobierno viene y me impone, yo soy dueño de tus hijos, yo soy dueño de tu esposa, yo soy dueño de tu dinero, porque no puedes ir al banco si no te vacunas. O sea, eres dueño de todo, ¿sí? Y muchos cristianos, hermanos, no saben cómo reaccionar. A mí me han visto protestar esa época en las calles y algunos se han escandalizado. ¿Cuál es el problema? No estoy agarrando armas para ir a hacer un golpe de Estado. Estoy protestando y la Constitución dice que puedo hacer eso. En el Antiguo y Nuevo Testamento vamos a encontrar gente protestando contra el gobierno. Es mi derecho. ¿Cuál es el problema? Pero no, es que hay que someterse al gobierno a ciegas. Eso no es lo que dice Pablo, hermano, en Romanos 13. Vamos a estudiarlo más adelante. En nuestra época, hermano, tenemos cristianos que le han ido a rendir pleitesía a Evo Morales. ¿Has visto esos videos? Ahora no sé, hermano, cuántos querrán mucho a Evo Morales acá, pero, hermano, una iglesia yéndole a cantar a él, a hacer un culto para él, ¿sí? A ungirlo.
Ahora, hermano, esto nos evitaríamos, sinceramente, si estudiáramos la palabra de Dios. Y escucha lo que Pablo va a decir sobre la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, versículo 17. Desde el 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escucha esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y escucha las palabras de Pablo, para toda buena obra. Toda buena obra que Dios requiere de ti y de mí está en la escritura, dice el apóstol Pablo. Hermano, toda buena obra está en la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice, hermano, de que Dios, Cristo, tiene que ser Señor de todo lo que hacemos. Y déjame repetirte eso una vez más. 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo dice de que nosotros derribamos argumentos y todo conocimiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, cuando tú piensas en el gobierno, cuando tú piensas en los políticos, en el presidente y eso, todos tus pensamientos deberían ser cautivos por qué es lo que Cristo dice. Todo, hermano. Y los cristianos, hermano, a veces actuamos como los incrédulos. ¿Por qué vas a votar por Samuel? No estoy atacando a nadie, por si acaso. No sé, es buena gente. Sí, es bonito. Sí. ¿Por qué vas a votar por el Tantos? No sé, porque es que... No. No, lo que deberías hacer es, todo pensamiento cautivo a Cristo. Entonces voy a ver qué propone esta persona y voy a ver si se acerca a lo que Cristo dice sobre el gobierno. Y por el que esté más cerca, por él voy a votar. Si no hay ninguno, no voy a votar por nadie. Por nadie. Porque todo pensamiento debe estar cautivo a Cristo, hermano. Entonces, hermano, la Biblia nos dice que es útil para toda buena obra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad, hermano. ¿Por qué la gente se pasa años estudiando a Marx en las universidades y no lo que la Biblia dice sobre la economía? Ni le prestan la mínima atención. Por si acaso, en el Antiguo Testamento tenemos al hombre más sabio de todo el Antiguo Testamento escribiendo proverbios a su hijo que iba a ser rey y dándole directrices, ¿sí? El hombre más sabio. Pero no, vamos a estudiar a un ateo odiador de Dios en las universidades. Y la iglesia, tranquila, si no hace nada. Aparte, hermanos, no entiendo por qué los cristianos están obsesionados con amar, ¿sí? Amar, todo es amar. Y mi pregunta es, hermano, ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo? Esto de involucrarse, hermano, en la política, en la cultura, en temas sociales, es por amor a nuestro prójimo, hermano. ¿Cómo puedes tú decirme, hermano, de que amas a tu prójimo cuando ves que tu país está lleno de mentiras, de corrupción, pobreza, injusticia, y no haces nada? No haces nada, simplemente lo dejas pasar. Hermano, estamos 19 años después del gobierno de Evo Morales en esta situación por eso. No hacemos nada. Sí. Vemos cómo todo va en decadencia. No hacemos nada. Pero hermano, la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Hermano, yo no quiero vivir en una sociedad en la cual mis hijos tengan el peligro de ser raptados por narcotraficantes que se dedican a la trata y tráfico de personas. Yo no quiero vivir en una sociedad así. Creo que debería querer lo mismo para mis vecinos, para mi prójimo, ¿o no? Yo no quiero vivir en una sociedad en la cual la inmoralidad se esté imponiendo por vías legales incluso. Y hermano, no es amar a mi prójimo, dejar que todas esas cosas sucedan, dejar que todas esas cosas pasen y sin hacer nada. Y ahora déjenme, hermanos, darles algunos datos porque mucha gente no entiende qué es lo que está pasando. ¿Sí? Hermanos, las malas políticas han ocasionado que naciones enteras, y les animaría a leer el libro de... Ay, se me acaba de ir el nombre. El Jeremías debe saber. Gulag Archipiélago, ¿no?
Solzhenitsyn, ¿sí? Para que vean qué es lo que fue, hermano, los gulags en la Unión Soviética. La gente no conoce eso en nuestra época, hermano. Socialismo es ser sociable, ¿sí? Entonces vamos a ser más amigos, vamos a estar mejor, ¿sí? Eso es socialismo. Vean las hambrunas que ocasionó Mao, hermanos. Millones de personas muertas de hambre. A Hitler se le dice que era de derecha, por si acaso era nacional socialista. Y tú puedes leer sus leyes, lo que ellos querían fomentar en su sociedad, hermano, no tiene nada que ver con el conservadurismo o el liberalismo clásico. Puro socialismo, control del gobierno, gobierno. En nuestra época, hermano, ¿cuántos niños han muerto por malas políticas? Solamente con el aborto, hermano, aproximadamente unos 60 millones de niños. Desde 1970. 60 millones de niños. Por las leyes injustas de los políticos. En los países, hermano, supuestamente de primer mundo, el día de hoy tienes a travestis leyéndoles historias, vestidos de manera obscena, a los niños. Y es discriminación y es un crimen decir que eso está mal. Además, eso está pasando en el primer mundo y tú ni idea, aquí no nos ha llegado todavía. Aunque la María Galindo, hermana, quiere que eso pase acá, ¿sí? Y ¿quién ganó, hermanos, el premio a la mujer del año? Creo que el 2023. Te cuento, un hombre, ¿sí? Un hombre que se cree mujer. En el primer mundo, hermano, vemos hombres ahora de 64 años que dicen que son niñas de 6 años. Y vemos familias que los adoptan y los tratan como niñas de 6 años. Si tú crees, eso es loco. Eso es en un manicomio. No, hermano, esa es la realidad en el primer mundo. ¿Y a quiénes se mete a la cárcel? A los cristianos que hablan en contra de eso. A ellos sí se los mete a la cárcel, a ellos se los multa. A ellos, hermano, a ellos, sí. Niños siendo pervertidos en las escuelas, niños siendo asesinados en el vientre de su madre. Pero hermano, los cristianos creemos que estamos amando a nuestro prójimo al no hacer nada y votar por el que me gusta su peinado, ¿sí? Hermano, eso es muy, muy equivocado. Como ya dije, hermano, hoy día nuestro país sin combustibles, gente peleando por comida, un territorio controlado por el narcotráfico. Y los cristianos, hermano, ahí aparece por ahí un chi, ¿sí? Pero que es un chiste, hermano, sinceramente, porque el hombre no sabe de política reformada, no sabe, te soy sincero, no sabe. Alguien que sabe de política reformada no te estaría diciendo voy a hacer de El Salar de Uyuni las Nuevas Vegas. Eso es más ridículo, es absurdo, ¿sí? Es absurdo. No sabe, y wow, si tú conoces un poco de él, mi familia sí lo conoció en persona, bueno, es un tipo que no tiene claro, ¿sí? Lo que la Biblia dice sobre la política. Pero hermano, las cosas tienen que cambiar, y la única forma de cambiar es de que empecemos a estudiar esto, ¿sí? Y la Biblia habla de estos temas, literalmente tenemos libros enteros que tienen que ver con reyes. Primera, segunda Reyes, primera, segunda Crónicas, Samuel, primera, segunda Samuel, tiene que ver, hermano, con reyes. Como he mencionado, hermano, y cuando tú leas el libro de Proverbios, toma muy en cuenta esto. Todos los proverbios escritos por Salomón son escritos a su hijo que iba a ser rey. El libro de Proverbios, hermano, es un tratado para cómo un buen gobernante debía conducirse en la nación que Dios le había dado. Literalmente, hermano. Ahora yo sé, obviamente tiene muchas cosas aplicativas para nuestra familia, de manera personal, obviamente. Pero Salomón le está escribiendo a su hijo que sabía que iba a ser rey, hermano. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos va a escribir sobre el gobierno, el apóstol Pedro nos va a escribir sobre el gobierno. Y en la historia, hermano, los cristianos no se han escapado de estas cosas. En la historia, hermano, han habido muchos cristianos que han dicho, no, yo me voy a parar, como dice Ezequiel, y voy a ser vallado para que esta nación no se corrompa más.
Y déjenme darles algunos nombres, solamente como un repaso histórico, de que, hermanos, lo que estamos haciendo el día de hoy, vamos a continuar haciendo estos meses, es algo nuevo, hermano. Involucrarse en temas culturales, políticos, hermano, no es algo nuevo. Juan Crisóstomo, siglo V, cuarto y quinto. Si tú sabes algo de Juan Crisóstomo, hermano, era considerado como la lengua de oro. Era un gran predicador de la palabra de Dios del Evangelio. El hermano no dudó en criticar la corrupción y el comportamiento inmoral de algunos líderes políticos de su época. En su obra, porque hermano, los cristianos también escribían sobre estas cosas. En su obra sobre las riquezas de los sacerdotes, denunció a los obispos y a los líderes religiosos que habían adquirido riquezas a través de medios injustos y poco éticos. Se enfrentó contra la emperatriz Eudoxia. Eudoxia era la esposa del emperador Arcadio y lamentablemente ejerció una influencia tan fuerte en el imperio que Crisóstomo, siendo un pastor, un teólogo fiel, tuvo que oponerse a sus políticas. ¿Y sabes qué significó eso? Que Crisóstomo terminó siendo exiliado en el 404 después de Jesucristo. Agustín de Hipona igual. Agustín de Hipona se enfrentó al emperador Juliano, el apóstata, en el siglo IV. El emperador Juliano lamentablemente había intentado revivir el paganismo y acabar con el cristianismo, y Agustín se va a oponer a esto. Agustín va a escribir sobre política en su libro más conocido probablemente, La ciudad de Dios. Escucha algunas citas de ese libro. Sin justicia los reinos no son más que grandes bandas de ladrones. Escucha otra cita. Donde no hay justicia, no hay república. Ese es nuestro legado. Históricamente los pastores sanos, fieles a la palabra de Dios, hermano, no han rehuido a estas cosas y no han rehuido a enseñar sobre estas cosas. Lutero, el gran reformador Lutero, hermano, abiertamente se enfrentó a los políticos de su época. Abiertamente, hermano, se enfrentó a los políticos de su época. Lutero, hermano, estaba íntimamente relacionado con la política, tanto que fue un político el cual lo cuidó para que no lo maten. El príncipe Federico el Sabio. Y hermano, y Lutero enseñaba en la universidad de este príncipe, por si acaso. Y Lutero, hermano, se enfrentó a los políticos, se enfrentó al rey de los reyes, que se consideraba en aquella época que era el Papa, y lo va a hacer. Va a escribir, hermano, contra ellos, contra cardenales, va a escribir incluso contra príncipes que no estaban dispuestos a seguir la palabra de Dios y dejar que surja la reforma. Otro de los grandes reformadores, Zwinglio. ¿Sabes dónde murió Zwinglio, hermano? ¿Quién sabe dónde murió Zwinglio? Murió en una guerra, peleando una guerra. Ahí murió Zwinglio, hermano. Y era un pastor, era un teólogo. Juan Calvino, el teólogo y reformador de Ginebra, hizo muchas críticas a los políticos de su época. Algunas de estas críticas incluían la corrupción, la falta de ética en el gobierno, la intromisión en asuntos religiosos. En la opinión de Calvino, los líderes civiles no debían tener el control de la iglesia, ya que esto podría llevar a gran corrupción y opresión. Calvino también criticó a los políticos por su persecución de los reformadores y otros grupos religiosos disidentes. Así también acusó la falta de compromiso con la reforma religiosa. En su opinión, muchos líderes civiles no estaban dispuestos a hacer los cambios necesarios para erradicar la corrupción de la iglesia y promover una verdadera reforma. ¿A quién, hermanos, Calvino le va a dedicar sus instituciones? ¿Saben a quién? Al rey de Francia le va a dedicar sus instituciones. No me digan, y esto es bien incoherente, porque yo he tenido mucha oposición de gente que se considera reformada y que me dice no te puedes meter en estas cosas. Y es de haber un cachito. Calvino le dedicó sus instituciones al rey de Francia. Creo que era porque como que algo quería influir en el rey, ¿verdad? Para los bautistas reformados, uno de los teólogos más importantes que tenemos de aquella época es Benjamin Kitch. Ahora, muchos hermanos no conocen estos nombres, ¿sí? Entiendo porque hay mucha
ignorancia en la historia del protestantismo. Pero Benjamin Keach era un líder bautista, predicador en Inglaterra y, hermano, tuvo varios conflictos con líderes políticos de su época. Escucha algunos de sus conflictos. Él se opuso al juramento de fidelidad en Inglaterra en el siglo XVII. En aquella época, hermanos, se exigía que todos los ciudadanos presenten un juramento de fidelidad al rey y a la iglesia de Inglaterra. ¿Qué va a hacer él? No va a prestar ese juramento y se va a oponer fuertemente contra este juramento. Esto le valió la persecución de autoridades civiles y religiosas. Benjamin Keach fue encarcelado varias veces por su negativa a prestar un juramento político, un juramento al rey, a la iglesia de Inglaterra. Keach también tuvo conflictos con los líderes políticos de su época por su crítica al gobierno, hermano. Era normal que los teólogos, los pastores critiquen cuando ven cosas inmorales, injustas en los gobiernos. Eso se puede encontrar claramente en sus sermones y escritos. Keach denunció la corrupción y la opresión del gobierno y pidió una reforma política y social basada en la justicia y la equidad. Y esto lo llevó literalmente a ser visto como un agitador político. Así que no te sorprenda, hermano, que te metes en estas cosas y te dicen, ¿te crees político? Eres un agitador político. Y literalmente fue perseguido y encarcelado. Uno de los puritanos más conocidos es John Owen. Igual, hermano. Y si tú lees algunas biografías o algunas páginas donde se presenta John Owen, te lo van a presentar de esta manera. Pastor, teólogo, político. Literalmente te lo van a presentar así. Y hermano, John Owen, vendemos sus libros en nuestras iglesias, regalamos sus libros, los reformados de nuestra época. John Owen es como el apóstol Pablo más o menos de aquella época, ¿sí? Porque fue un gran hombre, fue un gran teólogo, es la verdad, ¿sí? Pero hermano, John Owen estuvo muy involucrado en la política, en la cultura de su época. No solamente desempeñó un papel importante en la reforma, sino incluso, escucha, en la guerra civil inglesa. Él tuvo influencia en esa guerra. Durante su vida tuvo diferentes conflictos, enfrentamientos con líderes políticos. Algunos ejemplos. John Owen era un puritano que defendía el gobierno republicano y se opuso a la monarquía. Hermano, eso es política, te cuento. ¿Sí? Y hermano, todo esto tiene influencia, tuvo tal influencia, que es por eso que la nación de Estados Unidos fue fundada con principios protestantes. No todos los fundadores, por si acaso, eran protestantes, la mayoría sí. Y siguiendo este tipo de ideas. Durante el gobierno republicano de Oliver Cromwell, Owen ocupó varios cargos políticos. Fue vicecanciller de la Universidad de Oxford, se enfrentó al rey Carlos II. Después de la restauración de la monarquía en 1660, Owen perdió sus cargos políticos y se enfrentó a la represión religiosa del parte del gobierno. Owen, incluso en un momento, hermano, fue acusado de sedición contra el gobierno. Dime, hermano, si no se involucraban, si no tenían influencia en esto. Fue acusado de sedición, incluso se le prohibió predicar en público, pero adivina qué hizo Owen, no dejó de predicar en público, siguió predicando. También se opuso a la tolerancia religiosa propuesta por algunos líderes políticos de su época, como John Locke. Y Owen creía que la única religión verdadera era el cristianismo y que el Estado debía promover y proteger a la iglesia verdadera. Esta postura, hermano, generó mucha controversia en su época. Hay otro puritano que lo mencionan, Sugel Michelin, lo menciona Paul Washer, Samuel Rutherford. ¿Cuántos conocen, hermano, Samuel Rutherford? Vamos a estudiar un poco de él en este curso. ¿Quién conoce, hermano, Samuel Rutherford? Nadie, ni uno solo. Este hombre, hermano, tiene muy buenos libros devocionales, teológicos, de la belleza de Cristo, pero también él escribió un libro que literalmente se llama Lex Rex, The Law and the Prince, que significa la ley sobre el rey, ¿sí? En este libro, hermano, él va, y es un libro, hermano, muy grande,
¿sí? En algunas versiones son como 500 páginas, en el cual él explica, hermano, el poder civil del gobierno. Incluso propone lo que nosotros conocemos ahora, hermano, como la democracia. Hermano, la democracia es un producto, en cierta manera, del protestantismo. En cierta manera, no estoy diciendo que antes no se haya utilizado en cierto grado, ¿sí? Yo sé que Aristóteles, los romanos, los griegos tuvieron una especie de democracia en muchos aspectos, pero la democracia que que tú y yo vivimos el día de hoy, hermano, mucho tiene que ver con la influencia del protestantismo. Samuel Rutherford escribió eso, de que el poder civil de un gobernante proviene de Dios, sí, pero a través del pueblo. Y hermano, vamos a hablar de eso. Porque a los cristianos les encanta usar esto. Dios pone y quita reyes. Hermano, nadie va a negar eso. Y es chistoso de que las personas que son arminianas, los cristianos que son arminianos, que no creen en la soberanía completa de Dios, siempre usan eso. Dios pone y quita reyes. ¿Sí? Para eso sí, Dios es 100% soberano. Pero, hermano, ¿cómo los pone y cómo los quita? Baja una mano del cielo y los jala, baja otra mano del cielo y los pone. ¿Cómo los pone y los quita, hermano? ¿Cómo los pone y los quita normalmente? A veces, hermano, a través de una enfermedad puede ser, de una muerte súbita puede ser. No, los quita y los pone a través del pueblo. Así los quita y así los pone. Usa instrumentos para que eso pase. Asimismo, Samuel Rutherford literalmente enseñó de que un rey que viola el pacto que ha hecho con su pueblo, o sea, la constitución, hermano, un gobierno constitucional no es algo que surgió por accidente. No. Vamos a ver eso en 2 semanas, cuando estudiemos Deuteronomio 17. Un rey bajo la ley. Hermano, eso es algo que ya la Biblia nos decía. Y Samuel Rutherford va a decir literalmente, un rey que viola ese pacto, esa constitución, esa ley, pierde su autoridad. Ya no es rey. El pueblo literalmente tiene el derecho de rebelársele. Es por eso que él va a fomentar la resistencia legítima al tirano, y escucha, como un deber cristiano. Él decía, hermano, que es un deber cristiano oponerse a los tiranos. Un deber cristiano. Y te estoy hablando, hermano, de un puritano que es sumamente respetado, reverenciado por los reformados. Y él va a decir, ¿sabes? Es un deber cristiano resistirse a la tiranía. Un deber. ¿Quién de acá, hermanos, conoce a Abraham Kuyper? ¿Quién conoce a Abraham Kuyper? ¿Quién conoce a Sproul? ¿Muchos conocen a Sproul? Espero que sí. Bueno, Sproul, hermano, cuando le preguntaron qué teólogo te parece el más influyente, él dijo, el teólogo más influyente de los últimos siglos fue Abraham Kuyper. Él dijo eso, ¿sí? ¿Quién era Abraham Kuyper? Era un teólogo reformado, pastor, periodista, educador y político. Hermano, la gente no sabe eso. ¿Sí? No sabe. Pastor y político. La gente no conoce esto. Este Abraham Kuyper, hermanos, es una figura clave en la historia del pensamiento cristiano moderno respecto a la fe y la vida pública. Él creía, hermano, que la teología, Cristo, debía impregnarse en todas partes. Es más, esta es su frase más célebre. Escucha lo que él dijo, y esto probablemente sí lo han escuchado. No hay una sola pulgada, o en nuestra forma de medir las cosas, no hay un solo centímetro, si quieres, en todo el dominio de nuestra existencia sobre la que Cristo, que es soberano sobre todo, no diga mío. Esa era la visión de Abraham Kuyper. Todo le pertenece a Cristo, todo. Y cuando decimos todo, hermano, es todo, ¿sí? Tanto la iglesia como el gobierno le pertenecen a Cristo. No por nada el apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 13, que los gobernantes son servidores de ¿quién, hermano? Son servidores de Dios, hermano, eso dice Pablo. Porque todo le pertenece a Cristo.
Es por eso que Abraham Kuyper, aparte de ser pastor, teólogo, periodista, él va a fundar el Partido Antirrevolucionario con principios cristianos. Y Abraham Kuyper llegó a ser primer ministro de los Países Bajos en 1901 hasta 1905. Escucha, tienes un pastor, un teólogo, primer ministro de los Países Bajos. Y hermano, él es un teólogo muy, muy respetado entre los reformados de nuestra época. Y lamentablemente en nuestro contexto muchos no lo conocen, ¿sí? Pero él se involucró, hermano, mucho en la cultura, en la teología pública, en la política, ¿sí? Martin Lloyd-Jones, algunos de ustedes sí lo deben conocer, espero, ¿sí? Destacado líder religioso, predicador reformado del Reino Unido durante el siglo XX. Hermano, él se va a oponer al aborto muy duro contra el gobierno de Inglaterra cuando lo buscaron legalizar. Va a escribir sermones, va a hacer escritos contra el aborto, el derecho a la vida. Martin Lloyd-Jones, no sé si sabías, pero en su momento apoyó una huelga de mineros en 1972. También se opuso a los cambios sociales que estaban ocurriendo entre 1960 y 1970, con la revolución sexual, el feminismo. Martin Lloyd-Jones se va a oponer, por ejemplo, a la guerra de Vietnam y la va a criticar públicamente. Y hermano, les digo, soy sincero, a mí me da mucha pena porque la gente en nuestra época se escandaliza. Un pastor hablando de política. Un pastor hablando de política, hereje, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ya, no, hay gente que de mí ha dicho eso. El pastor Álvaro ya ha perdido el camino, ¿sí? Hermano, vean todos, lean la historia, conozcan la historia. Ahora, en nuestra época, ¿qué pasa? Hermano, yo no soy un loco por ahí que se involucra en estos temas. Si ustedes conocen más, van a encontrar pastores como Tom Ascol, en los Estados Unidos, fundador del seminario Founders, la Universidad de Founders. Están constantemente, semana tras semana, muchas veces analizando temas culturales, políticos. Doug Wilson. ¿Quién conoce a Doug Wilson? Hermano, él es uno de los pastores más famosos en Estados Unidos. Al que nosotros conocemos a John MacArthur, a Billy Graham, ¿sí? No está mal conocer a John MacArthur. Con Billy Graham tengo mis problemas. Pero hermano, Doug Wilson es uno de los pastores más conocidos en los Estados Unidos y más influyentes. Y es un hombre, hermano, que está involucrado en temas políticos, sociales, incluso ha escrito libros enteros que tienen que ver sobre la cristianización de una nación. James White es otro teólogo muy conocido. Bodhi Bockham ha escrito libros sobre los problemas raciales, políticos que hay en su país. Literalmente. Porque, hermano, lo que pasa en Estados Unidos se parece mucho a lo que pasa acá. Es casi lo mismo con diferentes matices, ¿sí? De que los negros han sido oprimidos, ¿sí? Por los malos blancos capitalistas. Muy parecido, ¿sí? Muy parecido. Y entonces a un negro, no sé, se lo maltrata y todos le dan cobertura. A un blanco se lo maltrata, nadie dice nada, ¿sí? En nuestro contexto, hermano, pasa algo así igual. Tú quemas una huipala, hermano, ¡ush! A ver, quema una Biblia, hermano, no pasa nada. ¿O no? ¿O sí, hermano? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien va a hacer escándalo? No, va a hacer escándalo. Bodhi Bockham me escribió sobre esos temas. Tiene libros específicamente sobre esos temas. Albert Muller, al final del curso les vamos a entregar varios artículos. Uno de los artículos muy bueno es de Albert Muller sobre el marxismo. Sugel Michelin, ¿lo conocen, hermanos? Él tiene un programa, Entendiendo los Tiempos. Sí. No, igual analizan, los he escuchado analizar derecha, izquierda, capitalismo, socialismo, ideología de género, todas esas cosas. Miguel Núñez también ha estado involucrado en eso, John MacArthur igual. Entonces, hermano, esto por si acaso no es nuevo. Para nosotros es nuevo. Por la falta de conocimiento y porque nuestra teología en nuestro país, hermano, está muy en pañales, por no decir otra cosa, hermanos. ¿Sí?
Pero esto, hermanos, es una pequeña introducción para que sepan de que necesitamos involucrarnos en esto. Involucrarse, hermanos, en temas políticos, sociales. No creo que todos podamos involucrarnos de la misma manera. Sí, eso sí. No estoy diciendo que aquí todos vamos a ser presidentes o diputados o senadores, no. Pero de alguna u otra forma vamos a estar involucrados en esto, hermanos. Y debemos saber cómo hacerlo y instruirnos a través de la palabra para glorificar a Dios con eso también.